Alabado sea el Señor, estamos nuevamente acá para disfrutar de Él. La semana pasada hablamos sobre la palabra de Dios y la dispensación de la gracia. Y nosotros hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios, más con el énfasis en la verdad. El título de este mensaje es una pregunta y dice, ¿es verdad? Es una pregunta que nosotros siempre necesitamos hacernos, porque yo estoy viviendo algo que es verdad. ¿Será que es verdad? Cuando yo miro a las cosas que están en este mundo, yo debo preguntarme, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Es un engaño o es realidad? En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, leímos la semana pasada. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas, fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta porción, en esta porción podemos ver de que en el principio él era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y en esta palabra está la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan capítulo 14 vimos la semana pasada, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Miren, esa palabra fue hecha carne y vino a habitar entre nosotros. Eso muestra cómo la palabra de Dios desea habitar con nosotros. No solamente habitar entre nosotros hoy. La palabra quiere habitar en nosotros. Eso es algo maravilloso. Y esa palabra, aquí dice, lleno de gracia y de verdad. Y el resultado de el operar de esta palabra que está lleno de gracia y verdad es la expresión de Dios, es la gloria de Dios. Por eso aquí dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra verdad en el griego significa realidad. No dejar escondido. Si hay algo encubierto, está ahí escondido, mas usted lo desvenda, lo muestra. Entonces ahí se tiene la realidad. Ahora, nosotros necesitamos aplicar la cuestión de la verdad para nuestra vida, para nuestro vivir. La semana pasada nosotros vimos cómo esa palabra nos llena del propio Dios que es gracia. Y el resultado de esa gracia es que de nosotros la gracia fluye, la gracia nos alcanza y la gracia también fluye por medio de nosotros para alcanzar a otras personas. Ahora, al hablar de la verdad, vamos a usar Efesios 4 a partir del versículo 17. Nosotros sabemos de que Efesios nos muestra y nos habla sobre andar en la gracia. ¿Cómo es nuestro vivir? Nuestro vivir es lleno de la gracia de Dios, lleno de la verdad, lleno de realidad. Efesios 4, 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí hay una palabra muy importante. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí él dice,
de que ya no andéis como los otros gentiles, ya no andar más como los otros gentiles. En el pasado no éramos gentiles, éramos incrédulos, estábamos perdidos. Entonces aquí dice, ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles, aquellos que no creen. Y podemos ver de que nosotros somos aquellos que creen en Dios y tenemos un vivir diferente. Los vivires de estos dos, los gentiles y nosotros, son diferentes. Aquí dice, ya no andéis como andan los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andamos? El versículo que continúa dice de que andan en la vanidad de sus propios pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido. Miren, aquí dice así. Dice en la vanidad de sus pensamientos. Vanidad. Es que es aquello que es vano, que no tiene realidad. Es aquello que es perverso, algo frágil. Una característica de ese andar de los gentiles es algo vacío, es andar en vanidad, en cosas que no tienen algún sentido. Es falta de vigor, no tiene vida. Existe un andar que es de vanidad y el mundo anda tras de eso. El mundo no está corriendo tras la vanidad. Todo lo que buscan en el mundo es vanidad, es pasajero, es todo vacío. Y eso nos hace preguntarnos, ¿yo estoy andando o no en la vanidad? Y aquí dice, en la vanidad de su mente. Yo tengo pensamientos que me hacen andar en la vanidad. Son pensamientos totalmente ligados al mundo. Una mente envejecida, una mente vieja. Entonces, esta palabra vanidad significa eso. Y luego en el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Preste atención a ese término, entenebrecido, oscurecido. En la oscuridad, oscurecerse. También sinónimo de cubierto con tinieblas. Entonces tenemos vanidad, que ya vimos que es, y aquí tenemos entenebrecido, todo cubierto de tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que está totalmente cubierto de tinieblas y no comprende la verdad. Continúa, ajenos de la vida de Dios, ajenos, distanciados, excluidos de la vida de Dios. Miren esto, solamente de tocar en esos puntos, usted puede ver lo que está en este mundo, la vanidad, las tinieblas, la oscuridad, y también aquí la distancia, estar ajenos a la vida de Dios. Y aquí dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Otro punto acá que resaltar, ignorancia. No saben, falta de conocimiento, ignorancia. Viven en la ignorancia, creen que saben, mas no saben. Por la dureza de su corazón.
Esa palabra, dureza, en el griego, significa estar cubierto. Hay lugares, miren, cubierto con callos. Cuando usted tiene un callo, usted puede ver de que se torna en algo duro, que no siente bien. Entonces, aquí endurecido significa estar cubierto con un callo. Hermanos, cuando ustedes ven estos versículos 17, 18, cuando se habla de vanidad, de tinieblas, cuando se habla de estar ajenos a la vida de Dios, distanciados de Dios, cuando se habla de ignorancia y habla de dureza, dureza del corazón, recuerden de que ya no andemos así. Eso es lo que dice Pablo. Dice Pablo, ustedes andaron así, mas ya no anden más así. Vamos a ver de aquí a poco cómo nosotros debemos andar, mas Pablo nos está mostrando cómo no debemos andar. De esta manera andábamos, mas ya no debemos andar de esta manera. Ahora, al versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se volvieron insensibles. ¿Qué quiere decir esto en griego? Dice, dejar de tener todo sentimiento, dejar de sentir. Y cuando dejamos de tener sensibilidad, no se percibe que es inadecuado, que está correcto. Yo recuerdo mucho de lo que se compartía con nosotros en el pasado. En el norte de China, ustedes sabían, se come mucho ajo, ajo crudo. A ellos les gusta mucho comer ajo crudo. Entonces, usted puede oler cuando va a visitar en la casa de un chino, usted percibe el olor de ese ajo. Usted conversa con la persona y percibe ese aroma a ajo. Ahora aquí, algunos gustan comer aquí en Brasil cebolla, ajo, diferentes cosas, pero hay ese aroma. Más cuando usted llega ahí en la casa de la persona, usted percibe ese aroma de ajo. Más después de 10 minutos usted ya no percibe más. Usted se acostumbró a ese aroma. ¿Saben? Eso es quedar insensible. El mundo tiene un aroma. Usted al comienzo usted siente y dice, ay, esto es el mundo, mas luego usted cree que eso es normal. Ya no percibe la diferencia. Está viendo los peligros. Aquí dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Esta cuestión de lascivia demuestra que demuestra algo desenfrenado, es entregarse a cosas lascivas, a cosas inmorales de una manera en la cual ya no se tiene más freno, más límite, es algo descontrolado. Y aquí dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pecan cada vez más. Ese es el andar de los gentiles. Y vemos entonces todas estas características. Yo quiero repetir aquí. Vanidad. Luego tenemos tinieblas, distancia de Dios, ignorancia, y luego la insensibilidad, la lascivia. Y aquí la cuestión de la impureza. Mas alabado sea Dios. Un día el Señor llegó a nuestras vidas. La palabra vino, lleno de gracia y de verdad, para traer para nosotros que el propio Dios y para traer para nosotros toda la realidad. Aleluya. El Señor vino. La palabra vino
y nos alcanzó. Ahora tenemos un versículo 20 que dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí no es aprender de Cristo, sino aprender a Cristo. Aprender de Cristo es usted ganar alguna cosa de Cristo. Aprender a Cristo es usted aprender una persona. ¿Los hermanos están entendiendo? ¿Qué es lo que nosotros ganamos? Lo que ganamos no fue enseñanzas de Cristo. Nosotros ganamos al propio Cristo. Cuando la palabra vino, nosotros no ganamos una serie de reglas. Nosotros ganamos Dios. Cristo no es solamente vida para nosotros. Cristo es nuestro modelo. Y aún más, Él, miren, se hizo el espíritu de vida para entrar en nosotros, porque nosotros ganamos a Él. Él es nuestro. Y por eso hoy podemos vivir por medio de su vida. No es una doctrina, es la vida que nosotros ganamos. Y nosotros aprendimos, cuanto más vida yo tengo, más yo expreso a Cristo. ¿Está viendo esto? Cuanto más vida yo tengo, más yo aprendo a Cristo. No es cuanto más doctrina yo tengo. Yo puedo tener mucha doctrina, mas yo soy incapaz de vivir esa doctrina. Yo soy incapaz de vivir lo que Dios quiere que viva. Yo no tengo capacidad, mas la vida del Señor en mí me capacita. Es la gracia que nosotros hablamos la anterior vez. Esa vida nos alcanza y nosotros vivimos de una manera en la cual nosotros expresamos a Cristo. Los hermanos compartieron con nosotros en el pasado cómo es que nosotros aprendemos a Cristo. Es ganando la forma de Cristo. Romanos 8:29 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se dice de una manera muy clara que nosotros hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor nos trabaja, nos transforma y nos coloca en esa condición. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo voy a hablar ahora. La primera parte de este versículo. No os conforméis a este siglo. Conformarse a este siglo es tomar la forma. ¿Y cómo es que usted toma esa forma? Por ejemplo, usted va a hacer un pan y existe ahí un modelo, un molde. Usted coloca la masa, usted presiona y entonces la masa toma la forma de ese molde. No conformarse a este siglo es no tomar la forma del molde que nos coloca este tiempo. Existe una presión que el enemigo hace en nosotros para nosotros ser colocados en el molde de este mundo. Y ahí Él nos presiona para nosotros ganar la forma de este mundo. Mas Dios nos coloca en Cristo para que tomemos esa forma.
Entonces, cuando la presión viene, cuanto mayor es la presión, más nosotros adquirimos la forma y la expresión de Cristo. Nosotros, hermanos, pasamos por presiones y esa presión puede tener dos resultados. Esta presión puede simplemente alejarnos de Dios, que es la obra del enemigo, o la presión que proviene de Dios, la obra que el Espíritu hace. Cuanto mayor es la presión en nuestra vida, nosotros nos apartamos de Dios o nosotros nos acercamos más a Dios. Hay muchos que se apartan de Dios. Dios permitió que esto suceda en mi vida, ya no quiero más seguirlo, y lo abandona. Entonces aquella presión es la presión que lo aparta. Más cuando surgen presiones en nuestra vida y nosotros tenemos el Espíritu, más nos acercamos a Dios, porque decimos, Señor, es ahora que yo necesito de ti, mucho más que antes. Entonces existe. Cuando nos apartamos de Dios, existe que la presión, pareciera que esa presión hace que nosotros tomemos la forma de este siglo, la forma de este mundo. Mas la obra del Espíritu hace que nosotros nos acerquemos más a Dios, nos acerquemos más al Señor y tomemos esa forma. Y que seamos conformados a la imagen y semejanza del Señor. Y aquí dice, ese es el versículo 20, el versículo 21. De hecho habéis oído, y en él fuisteis instruidos, según la verdad, en Jesús. Ese versículo quiere decir lo siguiente. Cuando nosotros recibimos al Señor, se tiene que producir algo según la verdad en Jesús, según la realidad en Jesús. Eso quiere decir que nosotros mientras vivimos en esta tierra, tenemos que ver de que el Señor, cuando estaba también aquí en esta tierra, Él expresaba a Dios, expresaba la realidad, la verdad. El mundo expresa qué? El mundo expresa vanidad. No es eso. El mundo expresa tinieblas más. Nosotros expresamos Cristo. Cuando nosotros aprendemos al Señor, cuando aprendemos del Señor, ambas cosas, nosotros expresamos a Cristo en nuestro vivir. El Señor Jesús tuvo un vivir en esta tierra que expresaba a Dios. Las personas lo veían, lo oían, Él expresaba a Dios. Mas amados hermanos, hermanas, nosotros estamos en esta tierra para expresar a Dios. Esa es su función y mi función. Hablamos la semana pasada de que necesitamos ser instrumentos para llevar la gracia, para llevar Dios. Mas aquí, hoy, mientras nosotros estamos aquí, es para expresar la verdad, la realidad. Nosotros estamos para expresar Dios. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Dios estaba en el vivir del Señor Jesús. En la más distinta situación, Él expresaba a Dios. Ahora, Cristo vive en nosotros para que podamos expresar a Dios, la verdad. Dios es la única verdad en este universo. Todo lo demás pasa. Dios es eterno. Dios es quien se queda hasta el final. Entonces, la realidad es Dios, la verdad es Dios. Y el versículo 22 dice, es muy importante, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
Aquí muestra el problema de nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre se corrompe. Eso es un hecho. Si yo vivo en mi viejo hombre, yo estoy siendo corrompido. Y aquí dice, según las concupiscencias del engaño, conforme a los deseos del engaño. El engaño es algo personalizado. Significa Satanás. Si Dios es verdad, Satanás es mentira. Él es el padre de mentira. Cristo es la realidad. Y Satanás es el engaño. El propio ser de él, de Satanás, es el engaño. Más. ¿Qué necesitamos ver? Todo lo que hay en el viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Mas, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros recibimos al Señor. Recibimos la gracia y la verdad. Y aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí nos muestra de que el espíritu opera en nuestro ser. El espíritu quiere trabajar en nuestra mente. Quiere renovar nuestra mente. Porque nuestro espíritu necesita renovarse. Y eso hace de que nosotros tengamos la mente del Señor. No debemos pensar como el mundo piensa. Tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo piensa. Eso es diferente. Por eso, Romanos 12:2, vamos a volver a ese versículo nuevamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí habla de que nosotros necesitamos ser renovados. Nosotros tenemos en nuestro viejo hombre una mente caída, un entendimiento que piensa según los pensamientos de este mundo, según este siglo. Mas aleluya, el Señor un día, el Señor vino, la palabra vino, y ese Señor es la palabra, y es el Espíritu, opera en nosotros, se expande y va transformando nuestra mente. El Espíritu alcanza nuestra mente para poder cambiar nuestra manera de pensar. Ahí nosotros somos transformados por la renovación de nuestra mente. Eso es un cambio de vida, porque ganamos una nueva vida. Nosotros pensamos de una manera diferente. A mí me gusta mucho dar ese ejemplo. Un cerdo. A un cerdo le gusta ir al barro, comer basura, y uno dice, a mí sí me gustan los cerdos, son animales bonitos. Mas, ¿qué sucede? Cuando usted lleva una oveja al barro, la oveja no quiere revolcarse ahí, no quiere comer lo mismo que come un cerdo. ¿Y qué sucede? Usted puede educar ahí a un pequeño cerdo, un lechoncito, y llevarlo a su casa. Puede intentar criarlo de la mejor manera. Puede usted educarlo para que no le guste el barro, para que coma cosas buenas, más si usted deja la puerta abierta un día, el cerdo va a correr y va a ir directo al barro. ¿Y qué pasa? Usted intenta llevarlo nuevamente para su casa, más deja nuevamente la puerta abierta y el cerdo va nuevamente al barro. No sirve de mucho intentar educar a un cerdo. Usted puede pasar una hora hablándole al cerdo, no vayas al barro, mas él lo va a hacer. Yo estoy dando un ejemplo aquí. ¿Qué sucede cuando usted coloca la vida de la oveja dentro del puerco, dentro de ese cerdo? Ahí usted abre la puerta y le dice al cerdo, cerdo, ve al barro. Y él dice, no, no me gusta.
ir al barro. ¿Por qué? Porque tiene la vida de la oveja. Ahora, el punto es de que si usted está pensando como un cerdo o como una oveja, miren, el Señor con su vida dentro de nosotros nos cambia por completo. El Espíritu cambia nuestra manera de pensar. Y todo eso llega a nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos estar inmersos en la palabra. Si usted, antiguamente, yo recuerdo muy bien, aquellos jingles, aquellas músicas de propaganda, aquellas promociones, por ejemplo, de un candidato político, pasaba en las calles, ahí dice, vote por tal candidato y son unos jingles, son una programación de voz que se hace para poder hacer publicidad. Entonces, tudo porco. Daí você deixa a porta aberta e diz, porco, vá pro barro. Não, eu não gosto de barro. Para de Deus. Por meio do Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos estar imersos na palavra. Se usted, antiguamente, en la época de elecciones, se tenían aquellas publicidades. Usted sabe qué es, ¿no? Esos jingles, esas propagandas que se tienen pregrabadas de voces diciendo, por ejemplo, vote por tal candidato. Ahí pasa un carro por la calle, ya hace promoción, incluso con un poco de música. Si aquel carro pasara muchas veces por la puerta de su casa, todos los días, usted va a quedar ahí con un poco de esa música grabada en su cabeza. Entonces el mundo está ahí tocando su música todos los días hacia su alrededor y usted termina cantando esa música. Más cuando usted está inmerso en la palabra, está disfrutando de los himnos de la palabra. Usted está repitiendo la palabra de Dios, su vivir cambia, es diferente. Necesitamos permitir que nuestro espíritu alcance nuestra mente. Y en el versículo 24 dice, y os revistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad en la verdad. El Señor hace de que nosotros colectivamente seamos ese nuevo hombre, y ese nuevo hombre es corporativo. Se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia también es el nuevo hombre. Se nos muestra varios aspectos de la iglesia. La iglesia es la asamblea de los que fueron llamados para afuera, llamados por Dios. La iglesia también se refiere al reino de Dios, se refiere a la familia de Dios, a varios aspectos que el libro de Efesios nos muestra. Y Efesios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando habla del cuerpo, ahí la esencia, el punto central, está en la vida. El cuerpo tiene vida. El cuerpo sin vida es un cadáver. Más,
La iglesia es el cuerpo de Cristo porque tiene la vida del Señor. Mas la iglesia es más que el cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo hombre. Y esa visión de la iglesia como el nuevo hombre es la más elevada que la visión solamente de la iglesia como cuerpo de Cristo, pues el cuerpo de Cristo nos muestra de que tenemos vida, mas la iglesia como el nuevo hombre muestra de que la iglesia tiene personalidad, la personalidad de Cristo. No es solamente un cuerpo, sino ahora es una persona. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia como un nuevo hombre es la persona de Cristo. ¿Entendieron? Ustedes están viendo mi cuerpo. Esto es una cosa. Mas ahora, conocer mi persona es otra cosa diferente. Ustedes conocer mi cuerpo es algo diferente a conocer mi persona. Eso es otra cosa. ¿Cómo es el cuerpo de Miguel? Bueno, él tiene aquí un poco de barriguita. Ustedes conocen, ese es el cuerpo de Miguel. Mas, eso es diferente a lo que es mi persona. La iglesia es la persona de Cristo. Y usted sabe, yo oí una vez a una persona hablando sobre la iglesia y dijo, en el nuevo hombre hay muchos hermanos, mas hay una sola persona, que es la persona de Cristo. ¿Entienden? Eso quiere decir de que cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Es así mismo. Y aquí nosotros juntos somos la expresión de un cuerpo. Ahora, cuando hablamos del nuevo hombre, nosotros somos parte de ese nuevo hombre y nosotros juntos expresamos la misma persona, que es la persona de Jesús Cristo. Entonces, yo estoy en esta tierra no para expresar mi persona, sino para expresar la persona de Jesús Cristo. Eso es algo maravilloso. Yo por medio de la vida de Dios, siendo la realidad y la verdad en mí, yo puedo expresarlo. Y el nuevo hombre es creado según Dios. Tiene la vida y naturaleza de Dios. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, mas él no tenía la vida y naturaleza de Dios. Hoy nosotros, la iglesia, tenemos la vida y naturaleza de Dios en nosotros. Y nosotros tenemos la persona del Señor Jesús en nosotros. Esto es maravilloso. Nosotros juntos podemos expresar la persona del Señor Jesús. No solamente somos un cuerpo, sino podemos expresar la persona del Señor Jesús. Ahí nuestro vivir será un vivir lleno de realidad, un vivir lleno de la verdad. Es eso que está en el corazón de Dios. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Nuestro deseo es de que las personas, al ver a cada uno de nosotros, al ver la iglesia, no solamente conozcan el cuerpo de Cristo, mas puedan conocer la persona del Señor Jesús, el nuevo hombre, y que eso se exprese por medio de nosotros. Amén. Entonces, basado en esa realidad del cuerpo, basado en esa realidad de la persona de Cristo, nosotros vamos a ver la semana que viene la diferencia entre estos asuntos en la iglesia, como entre todos los hermanos en su localidad, aquí en esta localidad, podamos vivir esa realidad. Que el Señor pueda decir, el cuerpo en esta localidad está siendo expresada en mi persona.
Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido para disfrutar la palabra. Señor Jesús, hermanos, no solamente ser el cuerpo de Cristo, sino, Señor Jesús, ser la persona de Cristo. Señor Jesús, amados hermanos, qué maravilloso. Señor Jesús, no solamente somos un cuerpo, sino nosotros vamos aprendiendo a nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Tomando la forma del Señor, nosotros teniendo la personalidad del Señor, con esos entrañables afectos y misericordias. Señor Jesús, cada vez, hermanos, más parecidos al Señor, siendo la expresión del Señor, no solamente siendo la iglesia, sino, hermanos, nosotros no solamente siendo el cuerpo, sino siendo la misma persona del Señor. De esa manera las personas van a poder no solamente ver tal vez de que somos la iglesia y de que tal vez van a estar dentro de un lugar donde hay personas, no van a ver solamente eso, no van a ver personas, van a ver la persona del Señor Jesús. Entonces, hermanos, los animamos a poder rumiar esta palabra y vivir la verdad, la realidad, vivir Cristo, vivir Dios todos los días, disfrutando del Señor, disfrutando de la palabra, de los himnos, no conformándonos a este siglo, no siendo formados según el molde, la manera en la que este siglo quiere formarnos, quiere alejarnos del Señor, sino, hermanos, disfrutando del Señor, viviendo toda la realidad de Cristo. Amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos. No olvidemos compartir esta palabra con nuestros contactos del colportaje, las personas que estamos cuidando, con la red de cuidado, así también con nuestros familiares, los hermanos también de nuestra localidad. Hermanos, continuemos rumiando la palabra. Amén, Jesús es nuestro Señor. Hasta una nueva oportunidad de disfrutar juntos la palabra que el Señor nos está ministrando por medio de estos siervos. Amén, Jesús es nuestro Señor.